Distinguido público, buenas tardes. Quien les habla es Karen Panta, integrante del equipo 3 de la experiencia curricular Cátedra Vallejo. Mi equipo está conformado por Alexis Cruz, Mariana Guerra, Keisy Yaxahuache, David Pintado, Lidia Rodríguez, Mariana Salvador y Mayumi Valle. El día de hoy nosotros, como encargados del Grupo Norte, les hablaremos de la participación de César Vallejo en este movimiento cultural político. También de los aspectos más importantes de su vida y de la relación de este en la actualidad. En Santiago de Chuco nace el poeta César Vallejo en 1892, ciudad que se localiza al norte del país. César Vallejo fue el último de 12 hermanos. Su familia ha comentado que de niño jugaba a tener hambre y tomaba panes para así poderlos comer mientras se escondía. Entre los años de 1905 y 1908 se encuentra en la escuela secundaria de Huamachuco. Aquí empieza a sentir curiosidad por la literatura. Vallejo fue un niño muy ingenioso y creativo. Trabajó muy duro por lo que quería, hasta poder lograrlo. Un ejemplo es el que abandonó sus estudios para comenzar a trabajar, dejando de alguna u otra manera su sueño de lado. Esto nos enseña a nunca darnos por vencidos y siempre seguir adelante por nuestras metas y objetivos, porque la recompensa es aún más grande. El poeta y escritor César Vallejo estudió en la Universidad Nacional de Trujillo y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y se graduó en 1915 en Letras. El Grupo Norte o Grupo Trujillo se inscribe de la mano del fermento descentralista que tiene vigencia en el Perú a los inicios del siglo XX, con impulso similar en otras capitales regionales del país como lo son Cusco, Puno, Arequipa y Chiclayo, con aliento inevitable de los elementos más lúcidos ubicados en Lima. En uno se da con mayor énfasis que en otros, de acuerdo a las condiciones no solo objetivas, sino también subjetivas existentes en cada jurisdicción. Al escritor César Vallejo se le presentó distintas dificultades al estudiar, pero él nunca se rindió y siguió y continuó estudiando la carrera que él tenía pensado. Aquí vemos un claro ejemplo en la actualidad, que no debemos rendirnos a pesar de las distintas dificultades que se nos presentan, seguir siempre adelante y cumplir con nuestros objetivos. Reconocimiento destacado de César Vallejo. César Vallejo Mendoza fue declarado poeta del Bicentenario de la Libertad por el Consejo Regional, un reconocimiento que pretende poner la relevancia de la figura de este personaje en la cultura liberteña, nacional y mundial. Fue a través del Acuerdo Regional número 082-2021 GRLLCR, tras la propuesta presentada por el consejero de la provincia de Santiago de Chuco, Santos Vázquez Ibáñez, quien sustentó que la celebración de los 200 años de independencia es la mejor oportunidad de reconocer la valía del escritor al ser un ilustre del siglo pasado. En el documento se menciona que el Bate es considerado uno de los más grandes innovadores de la poesía universal del siglo XX, una de las voces literarias más originales de la lengua española, pero a la vez incomprendido por muchos de su época porque construyó una nueva forma de presentar los versos, reza el acuerdo. Un emprendedor se reconoce por ser el que toma la iniciativa ante un proyecto nuevo o ya empleado. Todos tenemos diferentes aspectos y características que nos identifican. Algunos buscamos crear nuevas oportunidades para crecer nuestro negocio. Otros buscamos generar ingresos para que así produzca mayor rentabilidad. De este modo, podemos ver cómo muchas entidades han crecido gracias a los cerebros detrás de ellos. Toda su dedicación constante y sacrificio que le pusieron a cada objetivo han conseguido hacer que éste se amplíe. De este modo, podemos ver cómo muchas entidades ya se encuentran incluso en el extranjero. Es por ello que ahora, como proveedores de un futuro mejor, debemos empezar a mentalizarnos la idea emprendedora, haciendo que como estudiantes conozcan lo que tanto nos gusta de nuestras carreras e incluso impulsar a más jóvenes a que encuentren su vocación y así puedan crecer en un ambiente emprendedor y con más oportunidades por delante, así como nuestro ilustre César Vallejo, que fue uno de los principales fundadores del movimiento cultural político Grupo Norte.
Para definir un poco más qué es el emprendimiento cultural, en general se puede decir que son las acciones u organizaciones en las cuales hacen uso de su cultura para generar beneficios propios. En este sentido se toma en cuenta las necesidades de las personas agregando un valor cultural. Además que realizar este tipo de emprendimientos ayuda a promover la cultura del país y a disminuir las desigualdades. Por otro lado, cabe resaltar que la figura de Vallejo influía mucho en promover la literatura, además de que a él le preocupaba que las personas se culturicen un poco más. Entonces, por ejemplo, ahora en la actualidad vemos de que pocas son las personas que valoran eso, que están interesados por la literatura, además de que también hay locales donde realizan eventos culturales y pocas personas asisten. Es por ello que es importante que cada uno individualmente tome la iniciativa de conocer un poco y darse cuenta de todo lo que contiene nuestro país. Continuando así con el tema del emprendimiento, les comentaré acerca de las características que tiene una persona emprendedora. Para iniciar, debemos saber que son diversas las características que tiene un emprendedor. Entre ellas tenemos al compromiso, determinación, perseverancia, creatividad, entre otros. De tal modo, entendemos que el emprender requiere de mucho esfuerzo, saber utilizar los atributos que tenemos para lograr nuestras metas. Un ejemplo claro de ello es el poeta César Vallejo, quien fue perseverante, creativo y sobre todo se esforzó mucho para lograr ser un gran escritor. Desde mi punto de vista, el emprender no solo es tener una meta y querer cumplirla. Se necesita de esfuerzo, empeño, dedicación, perseverancia, ya que no siempre saldrán las cosas como queremos. Debemos aprender de ello y seguir adelante. Por otro lado, les hablaré sobre una herramienta muy útil para difundir aspectos resaltantes de figuras literarias como César Vallejo, el documental. Se dice que es una herramienta que representa audiovisualmente hechos de la realidad basándose en datos confiables. Se dice también que es un registro de acciones, personajes relacionados a obras de arte, comedias, composiciones, versos, etc. Un ejemplo de ello son los diferentes documentales que existen de César Vallejo, en los que se habla un poco de su literatura, pero también de las duras realidades por las que atravesó. Ello nos da una reflexión de que cada obstáculo lo hizo más fuerte para lograr todo aquello por lo que hoy es recordado orgullosamente como un poeta peruano. Como se aprecia, las características de un documental son necesarias saberlas, pues nos permite dar a conocer un tema, como lo es el de César Vallejo, que narra hechos muy importantes de su vida, ya que en sus poemas recopila sucesos de sufrimiento y transmite el radical amor a la humanidad. Actualmente muchos no apreciamos la literatura, pero si comenzamos un poco a leer y a indagar, podremos apreciar y valorar cada uno de sus poemas, sabiendo lo que transmite en cada uno de ellos. Realizar un documental es muy importante porque nos informa de una manera más sintética que la información original. Es por ello que mi equipo ha decidido hablar sobre el honorable César Vallejo. Actualmente también sabemos que la tecnología ha avanzado mucho y existen varios medios para informar, pero un documental es un poco más entendible. Ahora les explicaré sobre el Grupo Norte. Con el nombre de Movimiento Cultural de Trujillo se le conoce a la agrupación de jóvenes estudiosos y creativos dirigidos por José Garrido y Antenor Orrego en los años de 1910 y 1920. Los jóvenes pertenecían a la clase alta, a diferencia de César Vallejo, que pertenecía a la clase media. Sin embargo, esto no fue un obstáculo para él para seguir luchando por el cambio que se deseaba y lograr sus metas. A diferencia de los jóvenes de la actualidad que reciben el apoyo económico mayormente de sus padres, pero no ponen el empeño y el esfuerzo en sus estudios dedicándose a realizar actividades poco productivas. Lo más común es preocuparse por las nuevas tendencias en redes sociales. En la actualidad, ¿hay casos que se pueden comparar con el Grupo Norte? El Grupo Norte, un grupo de jóvenes comandados por grandes literarios y escritores. En la actualidad, se pueden hacer pocas comparaciones con el ejemplo del Grupo Norte. Pero hay personas adolescentes que se interesan en contribuir con la política peruana y no están de acuerdo con el sistema político actual.
así que demuestran su disconformidad lanzando disturbios, debates o incluso lanzan su partido político, para así contribuir con lo que ellos piensan que está funcionando mal. También podemos decir: el Grupo Norte dio un impacto positivo a la literatura. Estos literarios han aportado mucho al desarrollo cultural. Por ello, pocas son las personas que les interesan y valoran su trabajo. Pero aún así, eso no disminuye su valor como literarios. Finalmente, podemos decir que César Vallejo fue una persona respetable y con grandes valores que resaltamos desde su infancia hasta sus obras en las que habla de sus amigos, amores y familia. Es por ello que es importante conocer cada etapa de la vida de este poeta, y el Grupo Norte formó parte de ella. Por otro lado, es un ejemplo de solidaridad, responsabilidad, lucha, perseverancia y creatividad. Y resaltamos acciones como el apoyo hacia los demás, la honestidad, el apoyo y la buena comunicación que mantenía con su familia. Mismas cualidades y acciones que debemos poner en práctica junto con una mentalidad emprendedora para salir adelante. Es por ello que para nosotros y para las futuras generaciones es muy importante recordar a este poeta. Y lo recordaremos gracias a los documentales antiguos y recientes que detallan cada parte de la vida de este poeta peruano. Gracias. Esto sería todo por hoy. Gracias por su atención y por ver este video. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en una próxima oportunidad.